Shalom. Volvemos para estudiar el Tehilim número 4. Tehilim número 4, es el 3, estamos en el 3, Tehilim número 3, Salmo de David. Cuando huía delante de Absalón su hijo, oh Adonai, cuánto se han aumentado mis opresores. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen sobre mi alma, no hay salvación para él en Elohim para siempre. Pero tú, Adonai, eres mi escudo para mí, mi gloria y el que realza mi cabeza. Mi voz a Adonai llamará y me responderá desde el monte de su santidad para siempre. Yo me he acostado, me dormí y me he despertado, porque Adonai me sostiene. No temeré de miriadas de pueblo que alrededor se pusieron contra mí. Levántate, oh Adonai, sálvame, Elohai, pues siempre has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los malvados has roto. De Adonai es la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición eternamente. Muy bien, esto es lo que dice el Tehilim número 3, el Salmo número 3. Y aquí habla de lo que le ha sucedido a David, quien está haciendo ahora una tefilá a Hashem, y está levantando su voz a Hashem, escribiendo en este salmo, porque uno de sus hijos lo busca para matarlo. ¿Quién es este muchacho? Absalom. A pesar de que su nombre es padre de paz, Absalom, él busca para matarlo a David su padre. Imagínate, ¿no? Y él escribe un salmo. Dice que sus enemigos se han aumentado muchísimo. Y cómo no, si que sea uno de sus enemigos que busca para matar a David, pues es Absalom, el cual es su hijo. ¿Por qué Absalom busca matarlo? Absalom, una ocasión, su hermana fue violada por su medio hermano. Entonces todo esto ocurrió en 3 hijos de David, de distintas madres, pero 3 hijos de David. Entonces la hermana de Absalom fue violada, abusada sexualmente por uno de sus hermanos, por uno de sus medios hermanos. Absalom llevó la queja a David y David no resolvió. Obviamente él se levanta en contra de David porque no defiende el honor de su hermana y lo busca para matarlo, aprovechando que este muchacho tenía también derechos para ser rey de Israel, pues es un príncipe, es hijo de David, David es el rey. También tiene de los derechos, sabiendo que este ya tiene un pleito, una pugna con David, su padre, quien es el rey. Muchos de los que querían eliminar a David van y buscan a Absalom para apoyarlo y quede como rey en lugar del que David quería establecer como rey. Entonces este empieza a recibir influencia de otros políticos en el pueblo de Israel, y la única forma de que él quede como rey pues es matando a David. Como él ya lo odia, los políticos aprovechan este odio, este recelo que tiene. Entonces dice, tú puedes quedar como rey si tú matas a David, tu padre. Entonces, él busca para matarlo. Todo esto es porque el estado de ánimo de este hombre es aprovechado por los enemigos de David para poner a un hijo contra su padre, lo cual es un pecado gravísimo dentro de la Torá. Un hijo no puede ponerse contra su padre. Ahora, David es el único que puede acusarlo, pero sin embargo David lo que va a hacer es hablar o hacer un rezo a Hashem, y en ese momento que establece el rezo, la espada de Absalom se va a tropezar contra el escudo de David. ¿Quién es el escudo de David? Hashem ha colocado un escudo que defiende a David del ataque de Absalom su hijo, porque hace una tefilá ante Hashem. Entonces el escudo es aquello que nos defiende de todos nuestros enemigos. Por lo tanto entendemos que la forma de ser defendidos de nuestros enemigos, aquellos que quieren matarnos, es haciendo ¿qué? Tefilá. Si no tenemos tefilá, creamos un escudo que nos protege de los enemigos, del adversario, ¿ya?
Entonces, aquí todo está en que David pueda elevar su voz, que pueda elevar su voz hasta Akadosh Baruj Hu, ¿ya? En el monte de santidad. En el monte de santidad, allí es donde puede hacerse la tefilá de David y entonces va a recibir la protección. Por lo tanto, la tefilá es igual a un escudo que nos defiende de nuestros enemigos. Cuando él hace la tefilá, y fíjate, aunque el hijo políticamente influenciado, aparte de esta situación que lo había hecho lesionar la vida de su padre, David hace una tefilá. Y la tefilá menciona ciertas cosas. Dice que Akadosh Baruj Hu lo ha defendido golpeando a sus enemigos, golpeando a sus enemigos en la mejilla. ¿Qué significa? ¿Por qué él está haciendo esta tefilá? Porque el que está como enemigo de David, en este caso es Absalón, que es hijo de David. Entonces él no puede pedir a Akadosh Baruj Hu que mate a sus enemigos. Dice que le dé, golpee en la mejilla, que les dé una cachetada. Que es una situación de reflexión, una amonestación para que descubra que está viviendo de forma equivocada. Esa es reacción a través de una cachetada. Dice, los dientes de los malvados has roto. Dientes de los malvados has roto. Muy bien. Otra vez, el mismo asunto. No está pidiendo matarlo. ¿Por qué? Porque aquí ahora su enemigo es su hijo. O sea, un padre está consciente de esta situación y por eso es que está haciendo una tefilá sabia. Sí, tiene que llevar a la reprensión a su hijo porque está haciendo un acto equivocado. Pero le está pidiendo a Hashem que lo haga de tal manera que lo haga reconvenir de la situación en la que se encuentra Absalón. Finalmente va a terminar diciendo, sobre todo tu pueblo sea tu bendición. Y al final de cuentas, Absalón es parte del pueblo de Israel. Aquí nosotros vemos que el hijo busca matar al padre. Y David solo hace una tefilá. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos por nuestros enemigos, difícil es conciliar el sueño. Dice el texto que él va a dormir en paz. Dice que en paz se va a acostar y se va a dormir, pues Akadosh Baruj Hu es su escudo. Cuando uno tiene un problema, difícil es dormir. Está uno pensando, voltea uno para acá, voltea uno para allá. ¿Qué es lo que le permitió el dormir a David Amelech? La tefilá, correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, no podemos dormir a causa del problema. ¿Cómo nosotros logramos dormir? Cuando ponemos el problema en manos de Akadosh Baruj Hu. Esto lo hacemos a través de la tefilá. Si nosotros hacemos una tefilá a Akadosh Baruj Hu, entregando todos nuestros problemas, por más graves que sean, como en este caso, una vez que nosotros hagamos esto, podremos dormir en paz, podremos descansar, descargar toda nuestra tensión y llegar a una noche de reposo y de tranquilidad. Bueno, esto es lo que nosotros aprendemos del Tehilim número 3. Shalom.